Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en C#. Bien, donde en este momento nosotros ya contamos con una nueva sección, la sección de configuraciones, sección que vamos a utilizar para poder crear las configuraciones de nuestro sistema. Y ahora lo que haremos será continuar donde nos quedamos en el video anterior, donde estamos creando esta sección. Y para poder continuar, lo que haré será pasar a la base de datos porque vamos a crear una tabla. Bien, pasemos a una base de datos y voy a empezar por la base de datos de tipo MySQL. Vamos a crear una nueva tabla. Hay que seleccionar la base de datos, clic derecho, nuevo, tabla. A esta tabla yo la llamaré de configuración. Va a contener una ID que será de tipo entero. Será autoincrementable. Va a contener la llave primaria. Ahora voy a crear otra columna. A esta columna yo la llamaré de la siguiente forma. Ustedes pueden colocarle cualquier nombre que ustedes deseen. Lo único que tienen que saber que van a almacenar en esa columna y a qué columna nos estamos refiriendo. Va a ser de tipo varchar. Pero aquí voy a colocar el valor de 10. Bien, por ahora es lo único que va a contener esta tabla. Pueda que más adelante modifiquemos esta tabla. Voy a colocar que por defecto sea el valor de none. Guardar. Bien, de esta forma ya tengo la siguiente tabla en la base de datos de tipo MySQL. Ahora pasemos a la base de datos de tipo SQL Server. Bien, me encuentro en el servidor de base de datos de tipo SQL Server. Vamos a crear una nueva tabla. Voy a seleccionar la carpeta, clic derecho, nuevo, tabla. Bueno, no se visualiza la ventana de propiedades. Ver, ventana de propiedades. Correcto. Aquí voy a colocar el nombre de la tabla. De configuración. Vamos a crear la columna ID. La columna que será de tipo entero. Que va a contener la llave primaria. Y haremos que sea autoincrementable. Especificación de identidad. Aquí vamos a colocar yes o sí. Y de esta forma esta columna es autoincrementable. Ahora vamos a crear la otra columna. Que será de tipo varchar. Tipo de moneda. Varchar, pero aquí voy a colocar el valor de 10, ya que solo almacenaremos una pequeña cantidad de caracteres. Bien, creo que de esta forma ya tengo también la tabla configuraciones. Bien, vamos a guardar. Ahora voy a seleccionar la carpeta, clic derecho, actualizar. Bien, de esta forma ya tengo la siguiente tabla, la tabla de configuración. Como les mencioné anteriormente, pueda que a esta tabla le agreguemos más columnas para poder almacenar más información o configuración de nuestro sistema, que por ahora solo contiene las dos columnas. Ahora lo que prosigue es crear la clase de modelo para esta tabla que nosotros hemos creado en los servidores. Pasemos a nuestro Visual Studio y busquemos el proyecto Model, proyecto que estamos utilizando para poder crear las clases de modelo. Clic derecho, agregar, clase. Esta clase tiene que contener el mismo nombre que esas tablas que nosotros hemos creado. De configuración, agregar, será una clase pública.
Ahora vamos a crearle dos propiedades. Y también estas propiedades tienen que contener el mismo nombre que las columnas que nosotros hemos creado en esa tabla. Vamos a indicar que la primera propiedad es la llave primaria y que es autoincrementable. Vamos a importar la siguiente librería. Bien, de esta forma ya tenemos las siguientes propiedades, la propiedad ID y la propiedad tipo de moneda. Vamos a guardar, pero tenemos que pasar a nuestra conexión, a la clase conexión, y crear la referencia de la tabla de configuración con la clase de modelo para poder realizar consultas. Voy a copiar esta línea de código y voy a pegarlo, pero voy a cambiarle la clase y aquí voy a colocar de configuración. De esta forma ya tenemos la referencia, genial. Ahora vamos a continuar y vamos a pasar a nuestro diseño. Busquemos la sección de configuración. Ahora lo que prosigue es agregar un nuevo control justamente aquí. Y voy a agregar un Tab Control, cuadro de herramientas, y busquemos un Tab Control, voy a soltarlo y lo voy a posicionar. Ahora lo voy a redimensionar. Voy a pasar a sus propiedades y busquemos la propiedad Ensure en diseño. Haré que se adapte a la izquierda, en la parte superior, a la derecha de nuestro control padre. Bien, pero voy a seleccionar la primer tab, o pasemos a las propiedades del Tab Control y pasemos a colecciones. Voy a seleccionar el primer tag, voy a cambiarle el texto, configuración, aceptar. Bien, ahora voy a agregar un group box. Voy a posicionarlo y solo lo voy a redimensionar justamente de esta forma. Voy a pasar a sus propiedades, voy a eliminarle el texto. Ahora dentro de este group box voy a agregar dos radion button. Voy a pasar a sus propiedades. En el texto voy a colocar lo siguiente: la L y luego el nombre de la moneda, Lempira. Lo que estamos haciendo es creando unas configuraciones para indicarle al sistema qué tipo de moneda va a manejar. Yo en este ejemplo solo voy a crear dos tipos de moneda para indicarle al sistema que va a manejar dos tipos de moneda. Ustedes pueden crear las configuraciones que ustedes deseen, pueden agregar las monedas que ustedes deseen que el sistema trate o que pueda manejar. Ahora voy a cambiarle el nombre a este control.
Lo llamaré Radium Button Lempira. Voy a seleccionar el segundo Radium Button. Voy a cambiarle el nombre. Lo llamaré Radium Button Dólar. Voy a cambiarle el texto. Y voy a colocar lo siguiente. Bien, de esta forma ya tenemos los siguientes controles. Lo que haré será ejecutar la aplicación o el sistema para verificar cómo se está visualizando. Voy a pasar a configuraciones. Muy bien, genial. Pueden observar que tengo los siguientes Radium Button. Tengo Lempira y tengo Dólar. Si seleccionamos uno de estos Radium Button, y solo podemos seleccionar un Radium Button a la vez. De esta forma nosotros vamos a indicarle a nuestro sistema qué tipo de moneda es el que va a tratar. Bien, si el Lempira o el Dólar. Ahora lo que queremos será crear los procedimientos para poder almacenar esta información en la tabla que nosotros hemos creado en nuestras bases de datos, para cuando nuestro sistema se inicie, verificar qué tipo de moneda es el que va a tratar de acuerdo a las configuraciones que nosotros almacenemos en la tabla de configuración. Pasemos a nuestro proyecto y justamente en el proyecto de View Models vamos a crear una nueva clase. Clic derecho, agregar clase. A esta clase yo la llamaré configuración View Model. Agregar, será una clase pública. Ahora tenemos que pasar los Radium Button hacia esta clase. Tenemos que pasar a la clase for1 justamente en el siguiente botón. Bueno, creo que aquí no lo haremos, pero aquí en esta región vamos a crear un objeto de la siguiente clase y lo llamaré configuración. Vamos a pasarle la lista de Radium Button a esa clase, pero desde el método constructor de esta clase, de la clase for1, porque son configuraciones y necesitamos que primero se carguen las configuraciones de nuestro sistema. Por este motivo lo haremos en el método constructor de esta clase. Voy a colocar el siguiente código de configuración. He creado un objeto llamado radio. Le asigné la instancia de la clase list, que va a contener una colección de objetos de la clase Radium Button. Luego con el siguiente objeto voy a agregar los siguientes objetos, Radium Button Lempira y Radium Button Dólar, los Radium Button que yo he agregado, que contienen los siguientes nombres. De esta forma estoy creando una colección de Radium Button. Claro, si ustedes agregan más Radium Button, aquí tendrán que agregar esa colección. Luego voy a colocar el siguiente objeto que he creado en la sección de configuraciones. Le voy a asignar la instancia de la siguiente clase y voy a pasarle como parámetro la siguiente colección. Ahora se muestra en rojo la clase porque no contiene ningún método constructor que reciba el siguiente parámetro. Tenemos que pasar ahora a la clase y crearle el método constructor. Pero primero voy a crear dos objetos. Un objeto de la clase list que va a contener una colección de objetos de la clase Radium Button. Hay que importar el using para esa clase y he creado una propiedad llamada money. Ahora voy a crear el método constructor. Pero voy a crear una sobrecarga de método constructores. Voy a crear un método constructor que no reciba ningún parámetro. Y voy a crear otro método que sí va a recibir un parámetro, que será la colección de radio. Bien, si pasamos a la clase for1, ya no tenemos ningún error, porque ya tenemos el método constructor que recibe ese parámetro. Pero bien amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en C#. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.